Buenas a todos, amigos de Luján de Mariana. Estamos en un episodio más de este ciclo en el que queremos hablar sobre Bitcoin y sobre todo hacerle entender, ¿no?, a la gente en general de qué se trata, qué es esta tecnología. Y para ello, hoy tenemos a Juanma López Zafra. Hola Juanma, ¿cómo estás? Buenos Buenos días, veranos. Irune. Muchas gracias por la invitación a este tema tan apasionante y tan de actualidad durante los últimos años y tantos que me quedan por delante. Pues muchísimas gracias a ti por aceptar, Juanma. Aunque la gente de Luján de Mariana más o menos te conoce, sí que me gustaría que brevemente nos contases un poco quién es Juanma López Zafra y sobre todo qué haces. Bueno, yo soy yo y mis circunstancias. Mis circunstancias son las que al final, las que nos acaban definiendo a todos. Yo soy profesor de Estadística e Investigación Operativa, tengo plaza, estoy excedente en la Complu. Ahora mismo estoy centrado desde hace ya unos años en el CUNEF, que es un colegio universitario que por ahora está adscrito a la Complu, pero que ya tiene ficha de universidad privada y que activaremos lo antes posible. Ahí me ocupo tanto del área llevo asignaturas de estadística, métodos de decisión y en general dentro del área de ciencia de datos tenemos un máster que dirijo con un compañero, con Ricardo Queralt, máster de ciencia de datos aplicado a finanzas. Tenemos un segundo máster que acompaña al grado en ciencia de datos más general, no tan específico para finanzas. Y dentro de la estructura de CUNEF llevo el área de lo que tiene que ver todo con los datos, lo que es soy Chief Data Officer. Aparte de eso, bueno, pues tengo mucho interés en todo lo que es la economía monetaria, más que la economía financiera en sí, todo lo que tiene que ver con la moneda. Escribí un libro hace años, tampoco tanto, 6 años se publicó, sobre el oro como moneda, y el título era bastante explicativo de lo que planteo, que es Retorno al patrón oro, que publicó Deusto. Y bueno, tengo un segundo libro en colaboración con Ricardo Queralt, del que he hablado, se llama Alquimia, aprovechando el título del anterior, pues, y la búsqueda de la transformación de los metales antiguos en oro, de los alquimistas. Bueno, pues nosotros le hemos dado el nombre porque ahora lo que se está transformando en oro son los datos, y lo que hacemos es hacer un repaso sobre esos temas. Por lo demás, bueno, pues tengo una cuenta en Twitter bastante activa, donde toco todo lo que me da la gana, no es específica, toco quizá demasiadas cosas. Y por lo demás, bueno, pues nada, básicamente trato de trabajar lo mejor posible y tratar de alguna manera, pues, de explicar las perversiones actuales de los sistemas económicos y de los sistemas monetarios, cómo afectan a las personas, y cómo esa búsqueda del bien general, del bienestar general, tal y como se está haciendo ahora mismo, pues desde mi punto de vista lo que hace es empobrecernos a todos y básicamente empobrecer a los que menos tienen. Los ricos, como siempre ha dicho Laffer y han dicho todos, siempre tienen medios para escapar de esa represión financiera. En cambio, las clases medias, digamos que incluso hasta un percentil 80 de la renta, o incluso un percentil 85 de la renta, es decir, gente que tiene bastante dinero, no vamos a negarlo, pero lo que digamos clases medias, incluso bien asentadas, pues al final lo que estamos haciendo es pagar el pato de los errores de una política monetaria y una política fiscal totalmente represiva. Y lo que trato es de explicárselo a la gente, con poco éxito por lo que parece, porque al final todo el mundo piensa que es el Estado quien debe salvarnos. Yo mantengo lo contrario, pero bueno, eso es una discusión que llevará toda una vida y varias vidas el poder volver a ella. Pero bueno, ese soy yo. Estupendo, Juanma. Pues entrando ya en materia, a mí me gustaría hoy charlar contigo sobre las cuestiones más económicas, ¿no?, relacionadas con el Bitcoin. Y una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte, que yo creo que es en parte uno de los grandes debates, es si el Bitcoin es dinero, ¿no? Y qué le asemeja y qué le diferencia a aquello que nosotros entendemos por dinero. Esa es una de las claves. ¿Qué es el dinero? Entonces, bueno, pues el dinero para muchos es simplemente un medio de pago. Entonces, eso es lo que en general, nos están desde hace unos cuantos años tratando de colocar los economistas y los políticos, que, bueno, en muchos aspectos unos se apoyan en otros, ¿no? No digo que yo no lo haga, yo lo que digo es que una cosa es el consenso
y otra es lo que los demás, bueno, pues tratamos de hacer saliéndonos de él. Si el dinero lo aceptamos como un medio de pago, simplemente como lo que es, digamos, pues la posibilidad de intercambiar bienes o servicios contra algo distinto del trueque. Yo tengo unos camellos y tú tienes trigo y buscamos cuánto me puedes dar tú por los camellos y cuánto te doy yo por el trigo y hacemos un intercambio, eso sería el trueque. Bueno, pues eso es trueque, eso no hay dinero, hay simplemente intercambio de bienes físicos por bienes físicos o bienes físicos por servicios o servicios por servicios. El dinero lo que hace es objetivizar esa transacción económica. Evidentemente, el dinero nace con el comercio. Y la cuestión es que si vamos a la historia, pues vemos que el dinero no ha sido simplemente un medio de pago. Un medio de pago es aquel por el que yo te doy. Consensuamos entre todos que las conchas que podemos recoger en la playa y en función de como los cromos de los niños, en función de que sean más o menos perfectas, haya más o menos, pues tienen un valor que aceptamos más o menos entre todos y bueno, pues en ese sentido, pues las conchas podrían ser dinero si yo las puedo cambiar de forma objetiva, cualquier bien contra las conchas y con esas conchas comprar otra cosa. El problema es que cuando se han utilizado esos sistemas basados simplemente en modelos de intercambio, en métodos de intercambio contra un bien objetivo, intermedio, pues no ha funcionado salvo que ese bien objetivo haya tenido lo que entendemos como una reserva de valor. Es decir, que yo pueda guardar, no atesorar, sino utilizar ese dinero, ese bien físico intermedio, pues para guardar, para crear, para generar con él una reserva, un ahorro. Y eso es precisamente lo que los metales preciosos, lo que llamamos como metales preciosos, el metalismo ha tenido a lo largo de la historia. Fundamentalmente hablamos de dinero en ese sentido cuando hablamos de la posibilidad de que el bien que se está utilizando como intermedio entre la adquisición de las partes, el que se utiliza en el intercambio, pues, insisto, pueda mantener el valor a lo largo del tiempo. Y eso, insisto, lo han conseguido fundamentalmente dos metales, que son el oro y la plata. No se ha intentado con otros, pero no lo han tenido. ¿Y por qué el oro y la plata? Bueno, pues fundamentalmente por dos razones. Primero, porque ya se han utilizado siempre desde un punto de vista ornamental. Históricamente siempre se han utilizado como símbolo de poder. Y por otro lado, bueno, pues porque son relativamente raros, sobre todo el oro. Relativamente raros no como otros, no como pues no sé, como el iridio, por ejemplo, o como el platino, que son rarísimos, sino como que se pueden encontrar de forma natural. Tú puedes ir a un río y encontrar una pepita de oro. Ha ocurrido en las cuencas del norte de España, en la cuenca del Nansa, por ejemplo, se ha estado buscando oro mucho tiempo. Y lo puedes encontrar y lo puedes intercambiar. La cuestión es que ¿por qué el oro y no otros? Bueno, pues precisamente por esa capacidad que tiene de guardar valor, porque la gente le da un valor intrínseco al oro. Se lo damos, nadie lo ha impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a esa definición que es más estricta, más restrictiva incluso que la del método de intercambio, pues entonces llegamos al Bitcoin y vemos, bueno, pues realmente lo puedo utilizar para intercambiar bienes y servicios, sí, no hay ninguna duda. ¿Lo puedo utilizar como reserva de valor? Bueno, pues ahí es donde hay dudas, una parte que dice de la academia y de la praxis, que dice que sí, que efectivamente el Bitcoin permite utilizarse tiene una reserva de valor, tiene una unidad de cuentas, se puede dividir todo lo que queramos y por tanto no hay problemas con la divisibilidad, exactamente como ocurre con un metal. Y en ese sentido, bueno, pues podría considerarse el Bitcoin como dinero. Yo sigo teniendo ciertas dudas acerca de esta segunda posibilidad de la reserva de valor. Desde el momento en que, bueno, pues al final todo en esta vida está sujeto al mercado. El oro está sujeto al mercado, el oro sube y baja, el oro fluctúa, el oro, la plata exactamente igual que las divisas y por tanto, bueno, pues esa reserva de valor no tiene que ver con esa fluctuación, tiene que ver con el hecho de que
dentro de unos años yo puedo utilizar esa moneda, ese bien intermedio, lo puedo utilizar sin ningún tipo de problema, va a seguir teniendo valor. Eso evidentemente no me ocurre con las monedas fiduciarias, no pasó con la peseta, y es el ejemplo más cercano que tenemos, o el franco francés o el marco alemán. Quien ahorró tuvo que hacer no digo atesoró, por supuesto el que atesoró lo perdió, pero el que ahorró en esas monedas, no meto por ahora la inflación, que afecta a todo, evidentemente, bueno, pues tuvo que hacer un cambio de esa moneda por un contravalor que se decidió de forma política. Entonces, bueno, pues en ese sentido las monedas tradicionales que conocemos todos previas al euro y una vez incorporado el euro, el yen, el renminbi, el chino, el dólar, son reservas de valor. Bueno, pues no lo son. Entonces, desde ese punto de vista, lo que llamamos dinero habitualmente, desde mi punto de vista, no es dinero como tal, ¿vale? Entonces, el Bitcoin sí tiene la capacidad para guardar ese valor a lo largo del tiempo, porque la gente se lo siga dando y porque no hay un emisor centralizado. No hay nadie que pueda decidir cuánto vale un Bitcoin o cuánto deja de valer. Luego iremos sobre ese tema. Entonces, pues hay una discusión acerca de precisamente si es una reserva de valor y si puede ser dinero o no. Entonces, bueno, lo dejo ahí, que cada uno opine al respecto. Los defensores a ultranza del Bitcoin dirán que, por supuesto, es reserva de valor, y los que somos un poco más escépticos, pues decimos que tenemos dudas, y luego hay otros que dicen que no puede serlo nunca. Yo creo que yo soy más cercano a pensar que sí es dinero, pero insisto, sigo teniendo ciertas dudas al respecto. Y claro, ¿cómo afecta el hecho de que la oferta de Bitcoin sea limitada y en principio, según parece, no se vaya nunca a poder emitir más Bitcoin de los, no sé si es, ¿no? 21, Sí, millones y pico de 21 millones unidades. o algo así? Sí. ¿Cómo puede afectar eso, la fluctuación de...? Bueno, pues de hecho fluctúa. Lo que ocurre es que, como sabemos, el Bitcoin tiene una ventaja intrínseca respecto al resto de monedas no metálicas, ¿vale? Respecto del dinero no metálico. Vamos a hablar de dinero en términos generales, aceptando que, saliéndonos de la definición clásica de JP Morgan que dijo gold is money, everything else is credit. Entonces, quitando esa definición tan estricta de que solo el oro es dinero, cuando decía oro él se refería a los patrones metálicos, quitando esa definición, aceptemos el término general de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, si el dinero fiduciario que utilizamos nosotros, que llevamos en la cartera o en la tarjeta de crédito, euros, dólares, etcétera, tiene un componente claramente político desde el momento en que hay un emisor central que decide cuál es el nivel de masa monetaria. Sabemos ahora mismo que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, todos están emitiendo a mansalva, todos están inundando los mercados de liquidez. Por eso mucha gente sigue hablando de recuperación en V ahora mismo, por cómo están las bolsas que no se hunden. Bueno, ayer hubo un pequeño descalabro en el IBEX, pero bueno, y porque el dinero va a donde va, ese dinero va a donde va. La cuestión es que hay un emisor central y el Bitcoin, en cambio, es totalmente descentralizado. Eso significa que cualquiera, y esto es teórico, cualquiera puede llegar a emitir Bitcoin simplemente porque hay un premio a aquel que está operando no en el mercado de Bitcoin, sino validando operaciones de Bitcoin. El Bitcoin sabemos que funciona mediante una tecnología que es el blockchain, que lo que hace es cruzar y verificar todas las operaciones en un sistema totalmente descentralizado de ordenadores. Y si yo soy muy eficiente y muy intensivo en esa validación, pues al cabo de tantas operaciones voy a tener un determinado premio que es precisamente el Bitcoin. Con lo cual, insisto, desde un punto de vista teórico, cualquier persona puede llegar a emitir Bitcoins con una limitación, como bien has dicho, del número total de Bitcoins. ¿Qué ocurre? Que yo trabajaré
en esa búsqueda de Bitcoin, lo que se llama el minado, exactamente igual que yo me meto en una mina de oro, de esos programas americanos que vemos con las grandes máquinas buscando el oro por los distintos estados norteamericanos, por Yukon, por Alaska y demás. Bueno, pues en vez de utilizar una pala mecánica, ¿por qué me meto yo con una pala mecánica a explotar una determinada mina en Estados Unidos? Bueno, pues porque espero que el premio que voy a conseguir, evidentemente la rentabilidad que voy a obtener de mi inversión, que es carísima, pues que es altísima, sea mayor que el coste en el que estoy asumiendo. Y con el Bitcoin ocurre exactamente igual. Yo entraré en ese mercado de minería de Bitcoin si consigo que el gasto que estoy teniendo en ordenador, en electricidad, en wifi, etcétera, pues supere la rentabilidad que voy a tener mediante el reward en Bitcoins, supere el coste que voy a tener. Eso va a depender de a cuánto esté el Bitcoin en el mercado. Ahora mismo son, y es muy fluctuable, entre 8.000 y 10.000 euros. Es un rango muy amplio, pero es que fluctúa bastante. Ha estado a 12.000 hace relativamente poco. Estuvo muy cerca de los 20.000 o prácticamente en ellos. También ha estado muchísimo más bajo, eso es evidente. Entonces, bueno, la cuestión es que ahora está en una zona relativamente estable, pero claro, yo puedo entrar en un mercado como puedo entrar en el mercado de oro fuera del Banco Central. No necesito, además, un permiso de explotación, cosa que ocurre con el oro. Entonces, claro, pues si tengo una oferta limitada, según se va acercando, igual que la del oro, si yo voy acercándome al final de las reservas de oro, si eso existiese en algún momento, si yo voy acercándome al final de la reserva de Bitcoin, pues evidentemente el precio al que voy a poder venderlo se supone que si tiene una aceptación general será cada vez mayor y por tanto el esfuerzo en el que yo tenga que entrar pues tendrá una recompensa alta. Lo que ocurre es que cada vez el reward, el premio que yo consigo, el pago a mis esfuerzos en Bitcoins es cada vez menor. Hace unos días se ha dividido por 2 el reward. Eso que consigue al mismo tiempo, pues por un lado tiene un efecto perverso que es sacar a mucha gente del mercado de minería de Bitcoins por la sencilla razón de que es carísimo y el reward es la mitad de lo que era hace una semana, con lo cual salgo del mercado porque no tengo capacidad de minar, y por otro, es como cuando uno está explotando una mina y la mina está a punto de acabar, pues claro, el mover más tierra y más tierra para conseguir la misma pepita hace que el precio de la pepita tenga que ser tan alto que me merezca la pena y a lo mejor no tengo los medios para mover tanto, pues aquí ocurre exactamente igual. Entonces, el hecho de que sea limitado tiene la ventaja de que es una moneda en ese sentido deflacionista, no es inflacionista, sabemos que se va a agotar en algún momento, pero ese nivel de agotamiento del número de bitcoins tiene que ver con la capacidad de extraer bitcoins del sistema. Si yo cada vez que se va acercando el final voy dividiendo por 2, por alguna cifra, por algún múltiplo, voy dividiendo el reward que le doy al minero, pues evidentemente voy alargando el plazo el otro día leí hace un par de años, 3 años, se hablaba del orden de 2040, 2050 cuando se iba a agotar. He leído el otro día preparando esto que estamos hablando de 2140 ahora mismo. Y eso es mucho tiempo. Diré, bueno, a escala humana es muy poco. Sí, a escala humana es muy poco porque el oro lleva miles de años entre nosotros, pero exactamente igual que ha ocurrido con el oro, yo puedo ir haciendo que el reward sea cada vez menor y por tanto alargar la vida de esa mina de bitcoins, ¿vale? Del depósito informático digital de bitcoins, lo puedo alargar prácticamente ad infinitum. Entonces, bueno, pues eso tiene unas ventajas muy claras, el hecho de que no se puedan emitir bitcoins por parte de una autoridad y que tenga, por tanto, haya un número máximo de bitcoins que se puedan minar, pues tiene la ventaja clara de que es una moneda no inflacionista. Por otro lado, pues cada vez es más caro y, por tanto, pues más difícil para el común de los mortales entrar en ese mercado. ¿Qué ventajas puede tener, digamos, a la hora, sobre todo, de su interacción tanto con otras monedas como con probablemente la economía global, el hecho de que no sea una moneda, una tecnología, una moneda inflacionaria? El hecho de que sea sobre todo para mí la principal ventaja es que es una moneda descentralizada, independiente de la política, de los políticos, no de la política, de los políticos. Y entre los políticos meto a los banqueros centrales, evidentemente.
no por su voluntad, sino por su actuación. Los banqueros centrales desde los años 70, o por lo menos desde los últimos 30 años, han pasado a ser, querámoslo o no, un instrumento más de la política. Deciden el nivel de los tipos de interés, deciden el nivel de emisión y muchas veces siempre en connivencia, no digo delictiva ni muchísimo menos, pero en connivencia con los políticos, porque al fin y al cabo de la situación monetaria depende en parte, o creen que depende, la situación económica. Ahí hay un error de concepto, pero bueno, la situación económica es independiente de la situación monetaria, es decir, una situación económica buena y una situación económica mala no tiene que ver con las divisas que se estén utilizando, tiene que ver realmente con la capacidad de generar valor de esa economía. Eso la época del patrón oro lo tenía muy claro y bueno, pues ahí lo tengo descrito en el libro, cómo los distintos países, en función de cómo sus reservas de oro físico iban fluctuando, pues podían precisamente atraer o expulsar capitales del país. El oro es un elemento, este tipo de monedas fuera del control de los bancos centrales, es un elemento de estabilidad social, porque claro, una guerra es carísima y por tanto si va a salir siempre en la Primera Guerra Mundial, lo primero que hicieron Alemania y Francia antes de entrar en guerra y el Reino Unido fue dejar de pagar en oro a sus funcionarios. Antes de empezar la guerra, cortaron y empezaron a emitir papel para pagar a sus funcionarios. Ocurrió en la guerra de independencia americana también con los greenbacks y demás. El hecho de que la moneda esté fuera del control central de la banca, pues tiene una ventaja indudable, y es la posibilidad que le permite al individuo de estar fuera de la represión fiscal y financiera a la que estamos sometidos. La moneda habitual con la que trabajamos es una moneda que lo que hace, no ella, sino los políticos lo que hacen es generar inflación con ella. Se considera que la inflación, hay un entorno de hasta el 2% que es sana. A mí me parece que es nuevamente un error de concepto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Básicamente porque se considera que la inflación es la subida generalizada de precios, cuando la inflación es yo lo veo desde una perspectiva que es parecida, pero que no dice exactamente lo mismo, que es la pérdida del valor de la moneda. Si la moneda con la que trabajo pierde valor, ¿dónde está esa reserva de valor de la que hemos hablado? ¿Dónde está mi futuro, el futuro de mi pensión, en definitiva? ¿Vale? Entonces, bueno, pues el hecho de que el Bitcoin esté fuera de ese mercado de banqueros centrales, pues tiene ventajas enormes para el ciudadano, para la libertad. ¿Por qué? Pues porque a mí me da igual lo que vaya a hacer un determinado, me da igual, entre comillas. Yo tengo que pagar unos impuestos, los pago en euros y por tanto, bueno, pues mi ahorro está afectado por esos impuestos. Si yo tengo una parte en Bitcoin, pues evidentemente puedo, si la cosa va de forma decente, puedo tratar precisamente de evitar esa represión. ¿De acuerdo? Porque al final estoy haciendo transacciones económicas fuera del mercado organizado, con una trazabilidad que es muy limitada, es imposible de seguir por parte de las autoridades. Yo no estoy diciendo con eso que tenga que hacerse operaciones ilegales, exactamente igual de legales que ilegales, exactamente igual que ocurre con el dólar. O sea, parece que ahora que son la gente que trabaja con Bitcoin la que está en trata de blancas y en drogas y en lavado de capitales. Oye, que el dólar se ha utilizado toda la vida para eso y cuando no ha sido el dólar ha sido el euro, quiero decir. La cuestión es que no había otra moneda y antes se hacía en oro. Es decir, la cuestión es qué control tiene el Estado sobre mí. Y entonces ahí es donde el Bitcoin y en general las monedas no centralizadas, descentralizadas y fuera de la autoridad monetaria tienen unas enormes ventajas frente a las monedas en la persecución y mantenimiento de la libertad individual. Sí, podemos decir, ¿no?, que el Bitcoin sería una herramienta de soberanía individual, ¿no? Al Absolutamente. final. Absolutamente. Hablando del tema de los bancos centrales, de la moneda fiat y demás, parece que hay como una idea que sobrevuela desde hace ya un tiempo por Europa en general y recientemente además el gobierno español también lo comentaba, ¿no?, que es la cuestión de eliminar el dinero físico y de quedarnos solo con el dinero, no sé si llamarlo Electrónico. digital o electrónico. ¿Crees
que el Bitcoin puede ser, digamos, ese último bastión, ¿no? para mantener la privacidad y la soberanía, de hecho, del individuo contra este tipo de ideas. Desde mi punto de vista, ese va a ser el gran impulso al Bitcoin. Ahora mismo los bancos centrales tienen un límite en su represión financiera y represión física, la represión financiera, que es el suelo de los tipos de interés. Si tú tienes dinero físico en el banco, porque al final, bueno, pues utilizamos cada vez menos dinero físico, pero siempre podemos acudir al banco a sacar dinero. Si a ti te empiezan a cobrar por mantener depósitos en el banco, depósitos de dinero fiat, fiduciario, pues evidentemente siempre tienes la posibilidad de coger, oye, mira, yo tengo 1.000 euros de ahorro al año, me van a cobrar un 15%, se me quedan en 850, si los tengo en casa no me cobran, al final con los tipos de interés cero o negativos, pues al final me renta más tenerlo en casa que tenerlo en el banco, ¿vale? Con lo cual está ese límite del 0% de los tipos de interés, por eso no se van mucho más abajo. No se van mucho más abajo porque la gente va a empezar a sacar dinero. Si elimino la posibilidad de sacar dinero, de que la gente tenga efectivo, inmediatamente el suelo de las políticas monetarias de los bancos centrales no sabemos cuáles. Es decir, pueden llegar a unos niveles de represión para generar consumo, como ellos dicen. Parece que lo único que merece la pena en esta vida es consumir y no ahorrar. Pues si empiezan a penalizarte mucho por mantener dinero ahorrado en el banco, en instrumentos financieros, pues evidentemente lo vas a sacar, lo vas a canalizar al consumo. Con lo cual empezamos con los laboratorios sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el efectivo precisamente es el último freno que tenemos los individuos para evitar esa represión. ¿Qué es lo que hacen qué es lo que pretenden los políticos? Pues que evidentemente no tengamos esa posibilidad. Y entonces llegará un día y llegará que no solamente empezarán a aconsejar utilizar el pago electrónico, la tarjeta de crédito y demás, sino que nos prohibirán utilizar el efectivo. Ya sabemos que las operaciones por encima de 2.500 euros en España, 3.000 euros en Italia, 10.000 dólares en Estados Unidos, están muy perseguidas, dinero en efectivo, ¿vale? Por no decir prácticamente prohibidas. Queda el momento en que digan, bueno, pues ahora para pagar todo necesitas una tarjeta de débito o de crédito, pero no vas a poder sacar dinero. Entonces, en ese momento yo creo que el Bitcoin es cuando va a pegar el salto definitivo, porque la gente se dará cuenta, o una buena parte de la gente se dará cuenta de que no puede tener toda su vida grabada en los servidores de Hacienda, porque todas las transferencias, todas las transacciones económicas van a quedar registradas en un servidor. Es decir, se desaparece completamente la intimidad, la privacidad del individuo. Ya sabemos que está muy limitada ahora mismo con las redes sociales y con toda la trazabilidad con lo que yo llamo la marca de agua digital, que queda registrado en todas partes, pero queda una parte que es el dinero físico. Entonces, bueno, pues cuando eso desaparezca, yo creo que es cuando realmente va a crecer el Bitcoin. Antes comentabas, ya no nos queda mucho tiempo, pero antes comentabas una cuestión que está también relacionada con lo que estabas diciendo ahora, que son una serie de acusaciones que se le hacen al Bitcoin, ¿no? Que el hecho de que, pues evidentemente, como tú decías, que sea una moneda que permita conservar la privacidad, pues hace que, evidentemente, pues cierto tipo de operaciones ilícitas que tradicionalmente se hacían con otro tipo de moneda, ¿no? Pues probablemente se hagan ahora más con Bitcoin simplemente por eso, ¿no? Por la posibilidad de no tener trazabilidad. Claro, ¿cómo crees que se puede conjugar esto para que el día... Claro, yo como no domino de la parte tecnológica, no sé si el día de mañana se va a poder llegar a trazar, ¿no? Todo el recorrido que ha hecho el Bitcoin para llegar a la persona. Pues no habrá, se trazará. El Bitcoin es intrazable. Entonces, pongamos que llega un momento que pasa a ser trazable, pues porque el Estado entre en los estados, los bancos entren en criptomonedas e emitan una criptomoneda que sea trazable, ¿vale? Bueno, pues es que vamos a ver, delincuentes monetarios y no monetarios ha habido
desde que existe el comercio. Siempre van un paso por delante de los bancos centrales y de los políticos. Quiero decir, por el hecho de prohibir el Bitcoin, de prohibir las criptomonedas, se va a acabar, pongamos que fuese prohibible, ¿vale? O sea que, no, el que opera en Bitcoins va a ser pena de cárcel, que la gente se acojona y que deja pues siempre habrá gente que irá un paso más allá, que están fuera de la ley y lo estarán siempre. Quiero decir, o sea, pensar que por prohibir algo vamos a conseguir eliminar el acto delictivo, pues es tan absurdo. Pasa que ellos mismos saben que es una tontería lo que dicen. Lo que ocurre es que, claro, hay mucha gente que lo compra. Fíjate, es que esta operación lo han hecho en Bitcoin, si te lo dice la televisión. Se ha hecho una operación de trata de blancas con tantos cientos de Bitcoins. Y no, madre mía, el Bitcoin, ¿para la que se usa? Pues para lo mismo que se estaba usando el dólar y se sigue utilizando el dólar. O sea, es que el tráfico de armas no ha existido hasta que ha existido el Bitcoin. Es decir, a mí esa trazabilidad, primero, creo que ahora mismo es imposible. Otra cosa es cuando llegue la computación cuántica, que todavía le queda un poquito, pero cada vez menos. ¿Qué va a ocurrir con la imposibilidad actual de descifrar un código de la cadena, descifrar la cadena en sí y alterar la cadena? Y por otro lado, bueno, pues insisto, en un momento dado, si se prohibiese con pena de cárcel las operaciones en bitcoins, seguirá habiendo gente que utilice el bitcoin, seguirá habiéndola, porque digamos que toda la gente que está en el mercado alternativo, en el mercado ilícito, seguirá trabajando en bitcoins o en Ethereum o en cualquiera de las cientos de divisas, de las criptodivisas que existen. Es decir, cada vez que prohíban una criptodivisa, va a generarse otra. Y si no, la capacidad que tenemos los individuos para inventar es infinitamente mayor que la capacidad que tiene cualquier político para pensar dónde está ese límite. Entonces, bueno, yo no me preocuparía por esa prohibición y por esa estupidez política de la prohibición posible de Bitcoin para actos delictivos. Es absurdo plantearse. Pues estupendo, Juanma. Si te parece, lo dejamos aquí, que nos hemos Fenomenal. tenido el tiempo. Ha estado Fenomenal. genial y Me muchísimas alegro. gracias por haber participado. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a vosotros por la invitación de nuevo. Gracias, Irune. Un A abrazo. todos. Hasta luego.